Amigos televidentes, continuamos con su programa Cerrando la Noche y como es costumbre, pues vamos a conversar a partir de esta hora con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con un buen amigo, don Juan Radamés de la Rosa, quien es director ejecutivo de Casa Abierta. Con él vamos a hablar de la función de la institución a la cual dirige y sobre todo de algunos problemas que han estado presentándose en los últimos días, fruto de la ley 155-17 sobre el lavado de activos, que es la ley que prácticamente subvenciona este tipo de entidades que educan, ilustran y sobre todo orientan a la familia dominicana que cae en los problemas de adicción de droga. Buenas noches, bienvenido, don Julio. Buenas noches, gracias Giovanni por su invitación. Aquí estamos, aquí estamos. Me gustaría arrancar una vez con ese tema porque la verdad es que es un tema que preocupa, porque hablamos siempre que hay que educar, que para corregir, para enmendar, para tratar de corregir los problemas que pueden surgir en el futuro, se hace con educación. Y yo sé que ustedes de Casa Abierta pues educan, orientan sobre lo nefasta, lo dañina y lo perjudicial que es la droga para el ser humano, para el cuerpo humano. Y pues háblenos un poquito del trabajo que hacen y por la situación que vienen ahora experimentando si el Estado Dominicano decide definitivamente quitarle el subsidio. Bueno, el tema de la prevención, no solamente de las adicciones, sino en sentido general, está muy vinculado a la biografía de las personas. Si usted a un niño recién nacido, un niño de primera infancia, no le da la adecuada alimentación en esos primeros 5 años, y cuando hablo de alimentación no me refiero solamente a los nutrientes para que crezca sano, sino a la atención primaria que hay que ofrecerle a un bebé al momento de su desarrollo. Si usted no le da esa atención a los primeros 5 años, usted va a tener posiblemente una persona con traumas, con problemas más adelante, porque usted no le prestó la atención en el momento que tenía que prestárselo. Nosotros en Casa Abierta tenemos claro este principio de la prevención y hemos insistido por mucho tiempo, no solamente como Casa Abierta, sino qué está ocurriendo en los foros internacionales sobre el tema de la prevención. Se sugiere a los gobiernos fomentar la prevención, masificar la prevención, no centrarse en la sustancia, sino en las personas, para que podamos tener individuos que vivan en un mundo donde hay droga. Va a haber droga siempre, el alcohol es la droga que más consume la humanidad y la van a consumir las personas. Entonces, van a estar ahí, entonces tenemos que ayudar a esa persona a desarrollar sus capacidades que le permitan vivir en un mundo donde hay droga sin necesidad de consumirla, sin necesidad de hacerse un dependiente de ella. Eso es lo fundamental que hay que hacer en nuestro país, pero nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Es decir, aquí la única institución que trabaja centrada en el tema de la droga, en ese modelo de prevención, es Casa Abierta. Todas las demás organizaciones trabajan en el área de la reducción de la demanda, pero en el tercer nivel, en el nivel de atención a las personas que ya son dependientes de sustancias. Entonces, como no se ha fomentado la prevención, han crecido los problemas y entonces crecen las entidades que responden de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Que tampoco se le presta atención a estas instituciones. A estas que tienen un espacio para atender a un joven, a un adulto, a una mujer, a un joven con problemas de adicción, no se le presta atención. Entonces, ¿qué tenemos? Un círculo vicioso. Personas que entran a estas instituciones salen a la calle sin ningún tipo de posibilidad de recuperarse, porque el sistema de prevención en ese nivel tiene que ver con la atención a la persona, pero la atención a la persona integral, no solamente para que deje de consumir, para que reoriente su vida, que haya una reinserción social donde esa persona pueda salir del centro de tratamiento con una capacitación técnica, por ejemplo, para que pueda no regresar a la comunidad donde estaba antes, sino regresar en condiciones diferentes. Eso ha sido inútil plantearlo. No se le presta atención a este tema y seguimos girando sobre lo mismo. Pasamos del periodo de gobierno del doctor Balaguer en los años 70
al 2024, donde gobierna el sector liberal de la sociedad dominicana, y seguimos aplicando la misma política de los años 70. Esa es la realidad. Radamés, no, esto no es un examen, pero yo creo que sí es una evaluación. Cada vez que vienes al programa, siempre te pregunto, y no me voy a cansar de preguntarte, si el modelo Casa Abierta es replicable y por qué reitero, el Ministerio de Educación juega un papel fundamental también en la labor de prevención. Ya existe la coordinación necesaria para trazar la política pública de prevención, por lo menos a nivel escolar, que hay una población cautiva expuesta, posiblemente manejable. No solamente es replicable, sino que es el modelo que se recomienda a nivel internacional, masificar la prevención. Nosotros en Casa Abierta tenemos alianza muy sólida, por ejemplo en San Francisco de Macorís, en Santiago y aquí en Santo Domingo también, con las escuelas, a través de los directores de escuela, a través de los directores distritales, a través de los directores regionales. Nunca hemos podido tener un acuerdo con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, hay un programa que nosotros aplicamos hace más de 20 años, que se llama La Aventura de la Vida, que es un programa dedicado a que los niños y niñas de 3 años a sexto curso, de tercer curso a sexto curso, reciban la atención de sus maestros con un programa estructurado que enfoca en prevención de la salud, se enfoca en trabajar las habilidades sociales, se enfoca en darle a los niños en ese periodo, durante 5 años, una capacitación, un entrenamiento, una búsqueda de darle sentido a su vida. Ese programa lo hemos aplicado hace más de 20 años, nunca hemos podido lograr que se masifique en la educación dominicana, porque a ningún ministro le ha interesado. Hay muchas cosas, tenemos muchos programas nosotros también, no tenemos recursos, bueno, y se ha quedado ahí. Pero ciertamente que si, por ejemplo, yo siempre he planteado esto, lo reitero, lo digo 1000 veces, ojalá que el presidente que dice que va a cambiar esto me haga caso. El Consejo de Drogas debe estar formado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Juventud, el Ministerio de la Mujer. Esos que son los ministerios que trabajan con las personas deben estar vinculados al Consejo de Drogas. No policía, no guardia, no. Gente del área social, del área de educación, del área de salud, deben estar conformando el Consejo de Drogas para darle al país una estrategia de prevención nacional. Pero parece, ¿el Consejo se siente satisfecho con lo que se ha logrado hasta ahora cuando se reúnen? Porque si no hay una actitud de cambio, o hay satisfacción, o pudiera haber falta de compromiso o falta de comprensión del problema para abordarlo adecuadamente. Junior, tú te vas a sorprender, quizás no porque tú eres un hombre informado, pero las personas que nos ven se van a sorprender con esto. El Consejo de Drogas está integrado por la misma persona que designó el doctor Balaguer en los años 80. ¡Wow! Algunos se han muerto, pero sí, los anteriores siguen ahí. Nunca se ha cambiado para darle una renovación. Y lo que existe realmente es un presidente del Consejo de Drogas, que es un policía. Ha sido un policía en 3 ocasiones, abogados, políticos. Nunca ha habido un profesional de las ciencias sociales o de la salud presidiendo el Consejo de Drogas. Entonces, ¿cómo tú diseñas una política pública de prevención cuando tú tienes a una persona que no tiene ni la vocación ni el entrenamiento para hacer ese trabajo? Entonces, ¿qué es el Consejo de Drogas? Es un organismo que sirve para pagar favores políticos, donde se nombra a alguien y él trae su séquito, pero el Consejo como organismo hace tiempo que no existe. Se nombra a alguien para que dirija ese departamento del Estado. Entonces, no tenemos una estructura que pueda pensar en la prevención. Tenemos muchas cosas funcionando, pero sin los criterios adecuados. Por ejemplo, el Observatorio Nacional de Drogas, que existe en el Consejo de Drogas. Sí. En cualquier parte del mundo, el Observatorio de Drogas debe producir cada año investigaciones para orientar la política pública. No hace investigaciones. ¿Por qué no hace investigaciones? Bueno, porque primero no tiene la estructura para eso, no tiene los recursos para eso, no tiene la persona adecuada para eso, y simplemente está allí como otros espacios también.
de ese organismo. Bueno, cuando tú hablas de recursos y de estructura, yo me voy a que todos los días vemos en la prensa que incautan un alijo de tanto, que incineran tanta droga, que la Procuraduría allanó una empresa, allanó una vivienda y encontraron tantos paquetes y que habían 2 toneladas y tantos paquetes. ¿Qué se hace con esa droga? Con esos recursos provenientes del narcotráfico, ¿dónde van a parar esos recursos? ¿Quién lo administra? ¿La Procuraduría General de la República? ¿Solamente ellos? ¿A quién más se le distribuye? Eso ha ido cambiando, por ejemplo, al principio, la ley 5088 especializaba todos esos recursos para las entidades que trabajan en el tema de la droga, entidades sociales y entidades del Estado. Digo Consejo de Drogas, digo Dirección Nacional de Control de Drogas y las entidades sociales. Eso se cambió y se pasó entonces a la ley de lavado de activos. En esa nueva distribución ya se integra la Procuraduría, ya se integra la Policía, ya se integra las 3 organizaciones del Estado, el Consejo de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas, Procuraduría y la Policía. Y el 15% para las entidades sociales. Eso debería entregarse regularmente. Por ejemplo, en periodos anteriores se entregaba regularmente 3 veces al año, llamaban para entregar esos recursos. Pero desde el periodo anterior, no este cuatrenio, sino el anterior, empezó a disminuirse. Y se entregó 2 veces en 4 años. En el cuatrenio anterior se entregó 1 vez en 4 años. Y ahora desaparecen el artículo que hacía esta especificación. Ahora los fondos, de acuerdo a la nueva ley 6023 me parece que es, se dice que los fondos de la ley de droga, de la ley de lavado de activos, van al Fondo General de la Nación, a la Tesorería, al Tesoro Nacional. Y que el presidente puede usar esos recursos en los programas que él quiera utilizarlo, en programas de prevención de drogas, en programas de lucha contra el calentamiento global, en programas... Es decir, ya no hay una especificación que diga que a las entidades sociales que trabajan en el tema de droga se le debe dar un apoyo directo mediante esa legislación. Pero eso es grave, porque ¿qué pasa? Que la mayoría de las entidades que trabajan en el tema de droga no tienen ningún tipo de apoyo del Estado. Y son las que hacen la labor que el Estado no está haciendo. Porque cuando una persona en una comunidad empobrecida tiene una parte de su familia con adicción que quiere ir a recuperarse, no tiene de esa familia 150,000 pesos mensuales para pagarlo. No tiene 80,000 pesos mensuales para pagar por ese tratamiento. Entonces, ¿quiénes lo atienden? Estos centros que son de iglesias generalmente y que piden una pequeña colaboración a algunos. Otros te aceptan sin que tú le lleves nada, porque es su vocación, quieren hacer el trabajo. A esas organizaciones, el Estado Dominicano acaba de decirle, no me interesa lo que ustedes están haciendo. Y le han quitado, o nos han quitado, en el caso nuestro no es tan grave porque tenemos una subvención del Estado, pero hay gente que no tiene nada. Y son las que hacen el trabajo, que es responsabilidad del Estado. Si una persona llega a un hospital público con una sobredosis de heroína, que acá hay mucha heroína consumiéndose, ¿qué hacen o qué pueden hacer los médicos, las enfermeras, el personal de salud que está allí? No pueden hacer nada. Porque no tienen el entrenamiento, no han sido capacitados para eso y tampoco tienen el medicamento que hay que inyectarle a la persona que tiene una sobredosis para que no se muera. Hay que inyectarle un antagonista. No lo tienen. Para revertirlo. Para revertir el efecto de la sobredosis. Sí. Se muere. Y se mueren a cada rato personas con sobredosis de heroína. Porque no hemos desarrollado una estrategia nacional de prevención en el plano de prevención universal o de prevención terciaria en el plano de las personas que ya necesitan ayuda del Estado. No será Radamés porque por lo que tú acabas de decir ahora mismo, en un seno de una familia que hay un joven o una joven adicta, si tienen dinero, incluso lo mandan al extranjero, lo mandan a una buena institución donde le van a dar la rehabilitación, pero en la casa del humilde, del pobre, no tienen esos recursos. Y lamentablemente, pues, ese muchacho desorientado, esa muchacha desorientada, en el caso de las muchachas, pues salen embarazadas, se lanzan a la prostitución, en el caso de los jóvenes a delinquir, a robar, les roban a la misma familia, y eso crea un drama bastante difícil. Pero lo que estoy mirando, lo que tú estás diciendo es que al Estado le importa poco, porque el que tiene dinero puede resolver el problema, el que no tiene, que se lo lleve quien sea. Así es. Lo que acaba de decir es una realidad.
las personas que pueden pagar un tratamiento, y te voy a decir algo, Giovanni, no hay un tratamiento en el mundo, no en República Dominicana, en el mundo, no hay un tratamiento para revertir los efectos de la adicción a las drogas que pueda decirte efectivamente yo lo recupero. Siempre es posible que es una apuesta, es una apuesta. Una apuesta. La mayoría de las personas que están con un problema de adicción tienen serias dificultades para poder salir. Aún salen y punto que duraron 5 años sin consumir, tienen recaídas. Entonces, tampoco es que esa familia que puede pagar ese tratamiento tiene garantía. Yo conozco familias que han pagado millones de pesos por el tratamiento de uno de sus miembros. Y anda en la calle la persona, no logró recuperarse, porque no depende del ser humano solamente, no depende solamente de la familia. Hay una serie de condiciones que están mezcladas allí, que lo que nos debe dar es compasión, ver a un ser humano que quiere salir de la adicción y no puede. Entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera le demos la oportunidad de hacerlo? Porque las instituciones que trabajan en el tema ahora, no sé cómo van a hacer, porque no van a recibir ni siquiera esporádicamente el apoyo del Estado. Porque esos recursos se han ido disminuyendo, se han ido limitando hasta el punto de que ya no podemos decir al Estado, señores, entreguen los recursos de la ley de lavado de activos porque ya no nos corresponde recibirlo, porque se ha ido quitando y sin pensarlo. Y te voy a decir, el presidente de la República nos ha recibido en varias ocasiones y él tiene interés en cambiar esto. Esperamos que ante esta situación él reaccione y haga algo, porque la legislación nos acaba de dejar sin ningún tipo de apoyo. Bueno, yo insisto que la prevención y la educación es el mejor remedio para todo. Si hoy vemos que tenemos jóvenes en la calle delinquiendo, robando, matando, asaltando, es fruto de que no ha habido una prevención. Y yo sé que ustedes están haciendo una labor excelente de prevención. Nos dicen que es tiempo de irnos a la pausa. Con su permiso vamos a ella y en breve volvemos. Amigos televidentes, seguimos con su programa Cerrando la Noche. Seguimos de interesante conversación con don Juan Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Antes de la pausa estuvimos comentando y hablando sobre la prevención y sobre todo tantos planes que se ha hecho aquí en el país desde el Ministerio de Interior y Policía para barrios seguros, combatir la delincuencia, y parece que no nos damos cuenta que la delincuencia está muy asociada a la educación y a esos valores o esos buenos valores que se cultiva en el hogar. Yo, que soy un muchacho de barrio, yo vengo de barrio, yo sé que lo que es vivir en un barrio donde una madre tiene un hijo que pues es adicto y este muchacho es el azote del barrio, porque no se puede quedar un tenis cerca porque se los roba. A las mismas madres y familiares le sustraen los artículos y se lo venden y lo empeñan. Y entonces vemos esto y esto se traspasa y va más allá, porque ese joven cuando está en el proceso que su cuerpo explota, pues sale a la calle y tiene que matar a alguien para conseguir 100 pesos para comprar una dosis de su sustancia, de su droga que consume, pues la mata. Y de ahí vienen que haya más violencia en las calles. Giovanni, justo por ahí va mi pregunta. El tema del abuso y consumo de sustancia psicotrópica o controlada, como quisiéramos llamarle, forma parte del catálogo de los problemas de seguridad ciudadana. Y aquí lo concebimos así, ¿o no? Yo creo que hay mucho de exageración con este tema. Sí. En materia de consumidores de droga. No todas las personas que usan una sustancia psicoactiva de las que son ilegales se hacen dependientes de esa sustancia. Y me remito al alcohol. La sociedad dominicana, el mundo en general, consume alcohol entre el 40 y el 60% de la población. Y las drogas ilegales las consumen menos del 1% en el mundo. Aquí no sabemos, porque aquí no tenemos estudio de nada, ¿no? Pero, ¿qué significa? Que el alcohol es una droga igual que la marihuana, igual que la cocaína. Bueno, que la marihuana no, porque la marihuana hace tiempo que debió de ser considerada una droga peligrosa. Ya las Naciones Unidas lo acaban de declarar hace un par de años. O sea, nunca se ha muerto nadie de una sobredosis de marihuana. Nunca ha habido una persona vinculada al consumo de marihuana que ha tenido una actitud violenta, al contrario.
Ninguna droga es buena. Ahora, no podemos meter en un mismo paquete a todas las sustancias, decir lo mismo, ni tampoco a las personas. No es verdad que todas las personas que consumen drogas se hacen adictos. Si fuera así, tendríamos el mundo lleno de personas adictas. El 90% de las personas que usan droga lo consumen sin ningún tipo de problema. El 10%, 8% desarrollan una conducta adictiva. Ahora, eso no significa que todo el que se hace adicto es una persona violenta. Tiene que haber otros factores, una comorbilidad, como se le llama. Muchas veces esa persona que consume marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra sustancia psicoactiva sintética, tiene además un problema de personalidad hace tiempo ahí que se está incubando y la sustancia la saca. Pero no todo el que se hace adicto a una droga acaba siendo violento en la calle. El esquema de empezar a vender todas sus cosas sí es normal que ocurra. El esquema de empezar a sacar la cosa de la familia sí es normal, pero no necesariamente acaba en la calle asaltando y robando. Hay quienes los hacen. Y es un fenómeno que se produce y se utiliza como herramienta para entonces negarle a las personas la actitud de compasión, de ayuda que deberíamos brindarle. Una persona que está con adicción a la calle, que ya está en la calle con adicción, hay que aplicar un programa que se llama programa de alcance, que aquí lo aplicaba cuando tenía recursos en Nación de Dios. Un programa de alcance significa que van a la calle a ese muchacho, a esa persona que está tirada en una esquina comiendo cualquier cosa, recogiendo chatarra para venderla, y le dan atención médica, le dan alimentación, le cambian la ropa, le bañan y lo animan a ir a un centro de tratamiento. Pero si tú lo abandonas y lo dejas ahí, nunca más se va a recuperar, porque no va a tener, a veces no puede reaccionar. Y eso es lo que haga un tratamiento, una política integral, que va a acompañar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para enseñarles la vida sana, y va a acompañar a las personas que tienen un problema de orden psicológico para que no lleguen al consumo de droga, y va a acompañar a los que están consumiendo droga para tratar de que se recuperen. Pero viendo el tema de la seguridad ciudadana, más allá del hecho de la violencia o de la delincuencia, esto no forma parte de la seguridad ciudadana, el hecho de la debida atención a las personas que están abusando de sustancias. Claro que sí. O sea, en ese sentido yo creo que tenemos que tener claro que lo que hacemos es agarrar a la persona que está delinquiendo, violando la ley, meterlo en prisión, y allí tenemos la universidad del delito. La universidad del crimen. Cuando ellos salen peor. Ahí sí. Cuando ustedes son abogados los dos. No, solo yo te lo pregunto porque Giovanni mencionaba los planes que desde el ministerio se desarrollan, pero yo nunca he escuchado, no me ha llegado información de que el ministerio ha llamado, por ejemplo, a Casa Abierta para coordinar algunas acciones de prevención en relación al tema de abuso. Eso que tú dices, un consumidor que esté deambulando por la calle, evidentemente que es una persona que está expuesta. Claro. Está expuesta. Entonces eso es parte de ese problema. La solución no es lo que usualmente hacemos, que es denunciado. Tú estás consumiendo, ven acá, vamos ante el juez, 3 meses de coerción que a nadie le duele, ni 3 meses ni un año, que mandan un muchacho por ser consumidor de cualquier sustancia a Najayo. No tiene sentido. Victoria, no tiene sentido. No tiene doliente. No tiene sentido. Pero esa es la solución que tenemos cuando debiera ser lo que tú has planteado. Esa persona es un enfermo. ¿Un enfermo dónde va? ¿A una cárcel o a un hospital? Exactamente. Ese es el tema, que cuando vemos a personas con problemas de adicción, lo correcto ahora es referirse a personas con trastorno por uso de sustancias, porque el tema de adicción ya tiene un poco de estigma, ¿no? Cuando tiene una persona con un problema, un trastorno por uso de sustancia, puede ser una persona con conducta violenta, una persona que delinque incluso, pero a esa persona se le debe llevar al juez por el delito de que cometió, y se le debe aplicar una sanción por el delito que cometió. No por el consumo per se. No por el consumo. Y hay que, en la cárcel, en Europa en general, existe esto, alianza entre el Estado con las entidades sociales. Hay un programa de tratamiento dentro de la cárcel que le permite a esa persona recuperarse ahí dentro. No es que no le vamos a sancionar, pero le vamos a dar la oportunidad de que él se recupere. Aquí eso no existe. Entonces estamos trabajando en la cárcel, en Najayo, en una cárcel, con el personal que trabaja allí y con algunos internos también, ayudándole a sobrellevar
su sentencia, ayudándola a recuperarse. Y hay gente que logra salir adelante. Pues son iniciativas individuales de Casa Abierta. De Eso, Casa no, es Abierta parte, eso no es parte de un programa en coordinación, por ejemplo, con la dirección de prisiones, sino que tú te acercas a Najayo, planteas y coordinan. ¿Cómo funciona eso? Hay un acuerdo de trabajo con la Dirección de gente que prisiones. trabaja en prisiones, con los centros que trabajan, por ejemplo, con adolescentes. Hay acuerdos a ese nivel. Pero no es un trabajo permanente, sistemático, dentro de la cárcel, como debería haber. Porque ustedes los abogados saben, que eso me lo aclaró una vez un abogado amigo, la sanción tiene dos funciones: la función del castigo y la función de la rehabilitación. Si usted a una persona que comete un delito lo lleva a la cárcel y allí usted no tiene un programa de rehabilitación, no por droga, por cualquier otro tipo de cosa, delito, esa persona lo que va a encontrarse con otras personas que están allí por otro mismo delito, y van a aprender novedades, van a tener, con la tecnología ahora se van a comunicar entre ellos, y cuando salga de ahí van a perfeccionar, va a ser mejor delincuente o peor delincuente, quiero decir, que lo que era cuando entró. ¿Por qué? Porque usted no aplicó la segunda parte de la sanción, que era la rehabilitación. Entonces usted lo que ha hecho es un almacén de personas allí encerradas que acaban siendo peores cuando salen. Pero ese es el desafío, porque igual el derecho penal tiene dos ejes fundamentales: la prevención y la sanción. Exacto. Entonces, aquí parece que hay un tema transversal, común, que evadimos, que tiene que ver con prevención. Si hablamos de problemas de salud pública, hay un problema de prevención. Si lo estratificamos y decimos el problema de consumo, hay un problema de prevención. Si nos vamos a la cantidad de delitos que se cometen en el país, está fallando la prevención. Cuando usted ve las causas exógenas y endógenas que influyen en el comportamiento atípico de las personas. Así es. Entonces, aquí hay un gran desafío. Y lo común ahí, digamos, que tiene que ver en una gran parte con el tema de educación, que es el origen y el final de todo esto, parece. Educación es lo fundamental, pero no solamente pensemos en educación formal, pensemos en educación familiar, pensemos en educación social, pensemos en fomentar la organización comunitaria. Menciona educación, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de educación, usualmente nos referimos a aprender a leer y a escribir. No necesariamente. No, esa es la visión. Sí. A tener la posibilidad, no de aprender, sino de llegar a ser alguien en la vida. Eso. Estudia para que progreses. Sí, Junior. De convertirte en lo que hoy se llama, en esta teoría, un obrero funcional, capacitado, educado, pero tú estás educado ¿para qué? Para ser un trabajador, no para ser feliz, como dice la gente. Para ser mejor explotado. Sí, Junior, pero si miramos hacia atrás una retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que el muchacho en los años 50, años 60, decía buenos días y pedía permiso y le hablaba con respeto a los mayores. Entonces, es un asunto de educación. Pero no sabía leer ni escribir, pero se veía educado y decente y amable. Entonces, eran valores que se cultivaban en el hogar. Entonces, es un asunto de educación desde el hogar, usando las herramientas que tiene el Estado desde la educación formal para hacer buenas personas. Yo creo que eso es la apuesta. Lo que pasa es que la gente está planteando algo que incluye eso, pero que trasciende al tema de ese círculo y de esa visión, de esa educación tradicional. Aprende a decir buenos días, que es correcto, pero no pases de ahí. No dé un pasito más allá. No piense más. Y yo creo que el llamado que hace Radamés cuando habla de fomentar las iniciativas sociales, te está diciendo un poquito más allá. Tú eres un buen ingeniero, pero ¿y cuál es tu compromiso social? ¿Cómo tú le aportas a la sociedad? Te entiendo. A eso nos te entiendo, porque no podemos simplemente hacer un profesional que sea bueno, pero en realidad no tiene buenos valores, no es ético, no es buen ciudadano. Entonces, en realidad tenemos un buen profesional, pero no un buen individuo. La apuesta debe ser completa, que sea un buen padre de familia, que sea un buen profesional, que sea un ser ejemplar para la sociedad. Por eso ese programa de 3 a 6 años que desarrolla Casa Abierta es tan importante, la aventura de la vida es tan importante. Porque creo que traza a temprana edad determinadas pautas y determinados contenidos que van a ayudar a ese joven o a ese niño que será pronto un adolescente a entender la complejidad
del mundo en que se va a desarrollar. Así es. Sí, claramente, por fin ya, ¿cuál será el destino de esas 20 y tantas organizaciones que trabajan con la prevención de las personas adictas o que tratan de que las personas no entren a ese mundo? ¿Cuál será el destino si ya la ley, hubo un cambio en la ley de droga, ahora es de lavado de activos, ya hubo un cambio en la ley, entonces definitivamente ya no van a estar en ese paquete que se le va a repartir el presupuesto? ¿O va a depender de la voluntad del presidente de la República de que se le incluya? Ha habido un proceso muy largo de ir dejando de lado a estas organizaciones. Desde la ley 5088, la 7202, que dejó de manera provisional el artículo 33, que distribuía los recursos entre las entidades sociales, porque nosotros estamos reclamando por el 15%, pero la policía, la Procuraduría, el Consejo de Drogas, la DNCD tampoco van a recibir esos recursos que antes entregaba la ley. O sea, ellos no van a decir nada porque no pueden, pero nosotros querríamos el 15%. Ese artículo 33 quedó ahí provisional hasta que se aprobara la nueva ley. Sí. Y la nueva ley ya elimina esa parte. Ya. ¿Qué va a hacer estas instituciones? Ustedes se acuerdan de una frase famosa que decía: nosotros que hemos hecho tanta cosa con tan poco, somos capaces de hacer todo ahora sin nada. O sea, habrá que aplicar eso. O sea, las entidades tendrán que buscar alternativas si es que el presidente no interviene. Yo creo que va a intervenir. Bueno, pero entonces todo esto se da es por el desconocimiento de la función que ejercen las instituciones, es por complicidad, falta de voluntad política, porque es incomprensible ante problemas tan graves como los que tenemos, ante funciones tan importantes como las que desarrollan las instituciones, como tipo Casa Abierta, que no haya otro tipo de actitud desde el Estado, porque no se trata de este gobierno, es que tú lo sumas todos. Sí, no se trata solamente de este periodo. Tú lo sumas todos. Es que todo. Yo creo que hay de todo eso que tú acabas de mencionar. O sea, yo creo que hay muy poca comprensión de lo que es el fenómeno de la droga. Yo nunca hablo del problema de la droga, el fenómeno de la droga, que es lo que tenemos que atender. No se comprende la importancia de la prevención, de la educación, de acompañar a las personas. No se comprende eso. Entonces, hacemos una ley y después nos parece que esa ley, yo recuerdo, estamos hablando de los años 80, yo me acuerdo cuando Peinado, el licenciado Jacinto Peinado era vicepresidente de la República, y él decía, es mucho dinero, el presidente no va a dar eso, el viejo no va a dar eso, decía él. Eso se va a resolver cuando yo cruce para aquel lado, decía Peinado. Para mí, uno de los mejores presidentes del Consejo que ha habido, porque tú le decías a Jacinto, quiero hablar con usted, y te decía, no tengo tiempo, vete a la Delta que te veo allá. O sea, por lo menos te veía. Te veía, tú ves. Nosotros nos hemos pasado 4 años en el periodo anterior y nunca nos reunimos con el presidente del Consejo de Drogas. Wow. Y el anterior tampoco. Es decir, ellos no entienden la función que tienen y los legisladores tampoco entienden. Crean una ley para proteger estas organizaciones, viene otro funcionario y la cambia y ellos se la aprueban sin preguntar qué pasó y porque teníamos aquí un apoyo para estas organizaciones, ¿por qué eso se está quitando ahora? No, aprueben para adelante, no importa. Lo que ocurra después, las entidades van a tener que ver cómo van a reaccionar ante esto. Insisto, seguimos con la esperanza de que el presidente Abinader, que nos ha recibido ya, intervenga y decida que esos fondos no se pueden dejar de entregar a las entidades sociales. Cada gobierno presenta o pretende presentar números azules en el combate al tráfico de drogas. Cada año ajustan las estadísticas, que detectan un poquito menos, que detectan un poquito más, pero uno no sabe si se ha dicho por ahí que por cada cierta cantidad que se detecta hay una muy superior que cumple su rol de trasiego. Entonces, ¿cómo va la República Dominicana en esa materia? No solo a partir de tu experiencia, porque si uno ve el informe anual del Consejo de Drogas, tú dices, bueno, vamos excelentemente bien. En términos de disminución del combate. Es que eso es muy relativo. O sea, yo he dicho otras veces, la cantidad de sustancias que se está decomisando en el país
no es un indicador de éxito necesariamente. Lo que puede pasar es que esté pasando mucha más droga por aquí, ¿entiendes? Y sigamos haciendo lo mismo. Claro que ha habido un aumento, se ha tratado de frenar un poco la corrupción, pero los puntos de droga siguen funcionando en los barrios, en las comunidades. Siguen los mismos puntos. Siguen ahí sin ningún tipo de, o sea, porque pagan sus peajes para mantenerse funcionando. O sea, mientras no tengamos una política de droga que equilibre la parte de reducción de ofertas, o sea, lo que hace la policía, lo que hace la DNCD, lo que hacen los fiscales, los jueces, con la parte de reducción de demanda, que es lo que se hace desde el punto de vista de la educación, de la salud, de todo lo que tiene con la reinserción social, el tratamiento. ¿Cómo es posible que todavía en este país una persona que viva en Dajabón no tenga una respuesta del Estado cuando tiene un familiar con problemas de adicciones? No existe. No hay respuesta del Estado a esto. No hemos desarrollado la estrategia de reducción de demanda integralmente. Los ayuntamientos no tienen nada que ver con el tema de las drogas. Entonces, el gobierno municipal no tiene nada que ver con el tema de las drogas. Ajeno totalmente. ¿Tú entiendes? Ajeno a esto. O sea, el Ministerio de Salud no tiene nada que ver con el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque no ha habido un deseo, una voluntad de cambiar esto. Insisto en esto. O sea, si no cambiamos la política pública para darle la preeminencia a la prevención y al tratamiento, vamos a tener muchas incautaciones, pero eso es un círculo vicioso. Ningún país del mundo, y la prueba de Estados Unidos, que es el país que más consume droga en el mundo, puede detener el tráfico, porque el tráfico está vinculado al poder. Y no solamente aquí, o sea, corrupción sí, pero en otros lugares también. Bueno. Adame, son muchos temas y la verdad que si seguimos hablando de él, pues nos van a agotar varios programas. Así que vamos a agradecer la participación el día de hoy y pues toda esta información es valiosa que ha suministrado para el público Cerrando la Noche, y sobre todo con este tema vinculado a la prevención de uso y consumo de sustancias controladas. Y vamos a despedirlo, así que muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por ocuparse de este tema que hace falta, que lo discutamos mucho para que llegue a alguien. Cómo no. Señores, conversamos con don Juan Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. A ustedes gracias por la sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, pues nos despedimos. Será hasta mañana.